pero entre nosotros solo hay un Señor. ¿Sí o no? Que es el Señor Jesucristo. Cuando me dice Señor, que no me lo dice casi nunca, es porque pide algo de mí, y yo ya lo sé, pero bueno, se lo admito. Bueno, buenas tardes a todos. Si me permitís, hago una pequeña recapitulación de lo que vimos esta mañana, muy corto, para situarnos en escena de lo que quiero seguir compartiendo con vosotros. El año que viene, Dios mediante, celebraremos el 5º centenario de la Reforma Protestante, que dio comienzo, se calcula históricamente, el día 31 de octubre de 1517, y para el año que viene, pues Dios mediante, se celebrará el 5º centenario. Y también decía esta mañana, compartía, de que los reformadores se dieron cuenta de que el Evangelio estaba totalmente marginado y lo que se enseñaban eran doctrinas de hombres. Y ellos fueron de nuevo a la palabra de Dios para ver lo que decía sin interpretaciones a priori, buscando lo que Dios decía en su palabra para encontrar la verdad, y encontraron la verdad y triunfaron en el sentido de que la Reforma pues se extendió por toda la tierra, principalmente en Europa, luego saltó a los Estados Unidos, a Sudamérica y ahora al resto de los continentes. Y que estos reformadores pues habían basado su fundamento, valga la redundancia, en la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios reconocieron que era revelada e inspirada. Y la palabra de Dios es eterna, es infalible, es indestructible, es inmutable. El Salmo 119, 105 dice que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Y que ellos también encontraron un texto en el cual pues se dieron cuenta de que tenían que fundamentar sus creencias justamente en la palabra de Dios, y era aquel texto de Efesios capítulo 2, los versículos 19 y 20, que decía: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y además cuya principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Esto lo estuvimos viendo, y también vimos que, en primer lugar, tengo 5 puntos para compartir, pero esta mañana estuve compartiendo 2 y esta tarde, Dios mediante, compartiré el resto de estos 3 puntos, que Jesucristo era el fundamento de la Escritura. Recordábamos aquel versículo de Juan 5:39 que dice que escudriñad las Escrituras, dice el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso creían los judíos, que fundamentaban la fe en la palabra de Dios, pero es que la palabra de Dios les dice: ellas son, las Escrituras, las que dan testimonio de mí. Y luego veíamos que Cristo también es el fundamento de la fe, porque él mismo dice en multitud de ocasiones, pero me remito a 2 textos que vimos esta mañana, que era Juan capítulo 6, los versículos 40 y 47, que dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna y no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Y luego también Cristo es el fundamento de la gracia, porque dice en Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que vemos que los reformadores estaban fundamentados en la palabra de Dios, por eso tuvieron éxito, a pesar de todas las dificultades, de todas las trabas, de todas las persecuciones, de todas las denigraciones, porque os recuerdo que hubo un concilio, el concilio de Trento, que se llama el concilio de la Contrarreforma, que lo que trató es de refutar las doctrinas de los reformadores. No solamente pues poner una doctrina nueva, sino el fundamento era refutar las doctrinas. Y de hecho, de allí salieron precisamente muchas de las doctrinas que hoy practica la Iglesia oficial de nuestros días. Bueno, y también vimos que la humanidad, ¿cómo se encontraba después de la caída? Pues se encontraba en estado de perdición. Al haber transgredido los mandamientos de Dios, que Dios se lo dijo, pues ¿qué pasó? Que se cortó la comunión, la intimidad, la amistad, la relación directa con Dios. Y eso quedó, como nos dice Efesios 2:1, quedaron muertos en delitos y pecados, porque la muerte espiritual es que no hay comunión y relación con Dios. Y si no hay eso,
están muertos. Por eso el mundo está como está. Parece que, dice Romanos, que parece que tienen vida, pero ellos están muertos. Entonces vimos esa cuestión, esas dos cuestiones, que Cristo es el fundamento de la fe y que Cristo es el único que ha podido revertir la situación en las cuales la humanidad se encontraba. De muerte a vida, de perdición a salvación, de oscuridad a luz. De hecho, también hay un texto que dice que en Tesalonicenses, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de paz y de luz de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que podía revertir esa situación. Y después, pues, en esta tarde, tengo tiempo, voy a desarrollar tres puntales o tres razonamientos o tres postulados más de por qué creemos que solo Cristo nos basta y que no necesitamos ni de mediadores, ni de intercesores, ni de nadie, porque no hay nadie, ni ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, ni ningún ser celestial, ni ningún ser terrenal tampoco. Entonces, estamos ahí en eso. Entonces, creemos que Cristo es suficiente para alcanzar todas las bendiciones y todas las promesas de Dios, porque es maravilloso, y ahora me voy a remitir a un texto del Antiguo Testamento, es maravilloso que a Dios no le ha pillado nunca nada por sorpresa, que Él sabía de antemano que cuando creara al hombre, sabía que el hombre iba a pecar, se iba a rebelar contra Él, iba a quebrantar sus mandamientos, iba a quererse independizar, en definitiva iba a quererse poner en el lugar de Dios, porque eso fue la tentación del diablo. Seréis como Dios, como dioses. Y eso es lo que cree el hombre, cree que Él es Dios y que no hay nadie por encima de Él. Vale, pues Dios, es maravilloso saber que a Dios no le pilló nada por sorpresa, que ya sabía lo que iba a ocurrir, pero lo maravilloso de esto es que Dios ya de antemano había previsto un Salvador a costa de la vida del mismo Dios para poder salvarnos y redimirnos. Y ese es el fundamento, o la tercera razón, por que nosotros decimos que solo Cristo nos basta y que no necesitamos de ninguno más. Y voy a citar varios textos. Voy a seguir haciendo uso de las Sagradas Escrituras, porque si los reformadores fundamentaron, digamos, su fe y su doctrina en las Sagradas Escrituras, pues creo que es oportuno que yo también utilice las Sagradas Escrituras de una manera frecuente, porque son mejor que lo que yo pueda decir lo que dicen ellas. Y vamos a ver que a Dios no le pilló nada por sorpresa, que ya desde la eternidad y antes de que ocurrieran los acontecimientos, ya Dios tenía prevista la redención de la humanidad, sabiendo que iba a pecar. Porque aquí hay una cuestión importante. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, lo que quiere decir que nos creó con libre albedrío, obedecerle o desobedecerle. Y Él sabía que había de desobedecer, el primero el diablo, y después arrastraría a muchos más, arrastró a toda la humanidad. Pero Él, a pesar de eso, nos creó a su imagen y semejanza con libertad, con libre albedrío, sabiendo de las consecuencias que iba a tener y del pago que le iba a costar a Dios. Pero Dios es así, por eso dice la palabra de Dios que Dios es amor y que Dios tiene misericordia, gracia y compasión para con todos nosotros. Voy a citar varios textos. Se considera Génesis 3:15 el protoevangelio, es decir, el anuncio anterior al evangelio. Y vamos a ponernos un poco en situación. El hombre y la mujer desobedecieron a Dios, quebrantaron sus mandamientos, rompieron la relación de comunión y de amistad y de intimidad que tenían con Dios. Y después que lo habían hecho, se echaban la culpa unos a otros, como sabemos. Adán se la echaba a la mujer se la echaba al diablo, etcétera, etcétera. Y luego en ese contexto, y fijaros bien que es muy importante esto, antes de dar la sentencia condenatoria que Dios dio a la raza humana, da una promesa de esperanza. Y dice que habrá enemistad entre el diablo y la mujer, entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. En definitiva, habrá enemistad, y hubo, entre la raza humana y Dios, capitaneada, unos por el diablo y otros, evidentemente, por la persona de Dios. Por eso luego dice, la simiente de la mujer
que sabemos que la simiente según Gálatas es Cristo, la simiente de la mujer dice que te herirá en la cabeza. Y cuando dice herir en la cabeza es que es una herida mortal. Y sabemos que el Señor Jesús hirió mortalmente al enemigo cuando murió en la cruz del Calvario. Esta te herirá en la cabeza, la simiente, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, habrá consecuencias también, como las hubo. Porque claro, tuvo que morir el mismo Dios hecho hombre para redimir a la humanidad. Pero lo que quiero enfatizar es que a Dios no le pilló nada por sorpresa, y antes de dar la sentencia condenatoria que quedarás excluido y los echó del paraíso, dio ya la promesa, el protoevangelio, ya dio la promesa que había de venir un Salvador al mundo. O sea que a Dios no le pilló nunca nada por sorpresa y no le pilla, sino que por amor nos creó y por amor nos dio esa promesa y por amor se cumplió la promesa en la persona del Señor Jesús. Y después ya encontramos que esa promesa se va haciendo cada vez más clara, más luminosa, más entendible. Y Dios llama a Abraham y le da otra promesa. Y le dice en Génesis capítulo 12 y el versículo 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y la promesa es: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesa que luego tuvo cumplimiento. Esa misma promesa se repite en el capítulo 18 y el versículo 18, y en el capítulo 22 y en el versículo 18 también de Génesis. O sea que a Dios no le pide nada por sorpresa, y Dios va de antemano revelando para que nos demos cuenta. Hago un paréntesis. Os recomiendo que leáis el Corán, porque es muy importante. En el Corán no hay ni una sola profecía que tenga que haber cumplimiento. Entonces es un Dios que no se arriesga, un Dios que no da promesas, tampoco tiene riesgo de cumplirlas, pero nuestro Dios, el Dios verdadero, sí que da promesas y sí que tienen cumplimiento. Porque si recordáis, Mateo comienza ya el Evangelio en la genealogía, que Cristo es el hijo de David y el hijo de Abraham, cumplimiento literal de las profecías que había dado el Señor Dios en su palabra. Y luego cada vez se va haciendo la promesa más entendible y más luminosa y más comprensible. Y ya viene el profeta Isaías, y en su capítulo 7 y el versículo 14 está diciendo: y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, como dice Mateo 1:23, es Dios con nosotros. ¿Veis? Se va haciendo cada vez más cercana y más entendible y comprensible y real la promesa que Dios da. Así que seguimos diciendo que solo Cristo nos basta, porque solo es Cristo el escogido desde antes, lo vamos a ver, de la eternidad para llevar a cabo la redención de la humanidad. Y se hace cada vez la promesa más comprensible y más palpable. Esta mañana lo citamos, pero ahora lo cito en otro contexto diferente. Gálatas 4:4 tiene el cumplimiento, dice: venido el cumplimiento del tiempo. Así que Dios no solamente dio una promesa, sino que además dijo que iba a tener un cumplimiento literal y exacto, y dice: venido el cumplimiento del tiempo, en el reloj de Dios, no en el nuestro, en su reloj, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley. Es decir, a todos nosotros, a todos y cada uno de nosotros, porque Él es el único redentor enviado por Dios para salvar y redimir a la humanidad. Y digo, la promesa cada vez se va haciendo más comprensible. Y ya no solamente vino esa promesa, sino que si vamos a la epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1 y los versículos 18 y siguiente, dice lo siguiente allí. Dice que fuimos redimidos o comprados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino como con la sangre de Jesucristo. Pero veréis lo que dice ahí, que es importante para saber que se cumplen las promesas de Dios y que Dios tiene desde antes de que ocurrieran los acontecimientos y desde antes de la creación, que eso es lo maravilloso, ya lo tiene. Como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. No que Dios vaya poniendo parches a medida que van ocurriendo las cosas, sino que desde antes de la fundación del mundo,
incomprensible para nosotros, Dios ya tenía la promesa de la redención en la persona del Señor Jesús. Por eso luego el apóstol Juan, escribiendo en su carta en el capítulo 1 y el versículo 29, nos dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que fuimos comprados no con cosas corruptibles. Qué tristeza, ¿no? Porque el que tuviera dinero lo podría hacer, pero el que no tuviera, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. No había. Él fue hecho pecado por nosotros, pero no lo tenía. Y ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Por amor a vosotros, dice, y por amor a nosotros. Así que es un fundamento concreto y bien fundado. Solo Cristo nos basta, porque solo Él es el que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo y que luego tuvo cumplimiento literal viniendo a este mundo, identificándose con nosotros, muriendo por nosotros y en nuestro lugar. Entre otras cosas, Cristo no es un mártir, como la gente se piensa. Cristo es un vicario. No fue porque las circunstancias le alcanzaran, sino porque Él se ofrendó por nosotros. Por eso en el Evangelio de Juan y en el capítulo 10 y el versículo 18 dice: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué? Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso seguimos diciendo: Cristo es el fundamento de nuestra vida y solo Cristo nos basta. Y otro texto en este que también nos habla de eso. Apocalipsis 13:8. Dice lo siguiente. Está hablando allí de unos acontecimientos, también de que el enemigo se hace pasar como si fuera el de los milagros, etcétera, etcétera. Bueno, y en el versículo 8 dice: y la adoraron a la bestia, al falso profeta, al enemigo en definitiva, y dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, curioso, ¿no?, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Cristo se inmoló en la cruz, pero en los propósitos divinos ya estaba inmolado desde la eternidad a nuestro favor. ¿No es maravilloso conocerlo? Por eso, repito, reitero y hago énfasis en ello, en que solo Cristo nos basta. Porque no necesitamos a nadie más, pero es que además Cristo es el que cumple todas las profecías y promesas que Dios había determinado para con la humanidad. Cuarta razón por la que en esta tarde sigo diciendo que solo Cristo nos basta, por las que hemos visto y por la siguiente. Seguimos diciendo que solo Cristo nos basta para alcanzar las promesas y todas las bendiciones que Dios ha prometido para con nosotros. Es que siendo Dios se humanó para hacerse como uno de nosotros, pero sin pecado, para poder ofrendarse en nuestro lugar y a nuestro favor. Porque nadie puede morir sustituyendo a los demás cuando es un pecador delante de Dios. Pero el Señor no es así. El Señor se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. Luego veremos que fue hecho pecado por nosotros. Y fue el único que podía representarnos y morir en nuestro lugar y pagar nuestra deuda, porque nadie lo podía hacer sino solo Él. Nadie. Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial hubo un sacerdote que se ofrendó en el lugar de otra persona para morir por aquella persona, para que los nazis le dejaran ir, y dijo: yo quiero morir en el lugar de aquella persona para que esta persona la puedan liberar y pueda ir a su propia casa. Bien, lo sustituyó, pero en el sentido de la salvación nunca lo pudo sustituir. Aquel señor se marchó a su casa y el otro murió en su lugar, pero no quedó justificado delante de Dios, ni uno ni el otro. El que hizo bien, bien está, y el otro recibió el bien, pero no podía sustituirlo en el sentido de pagar la deuda que teníamos todos contraídas delante de Dios. El único que la pudo pagar fue el Señor Jesucristo. Y voy a citar textos
de las Escrituras, porque son las que tienen la autoridad para lo que estoy diciendo y respaldando lo que estoy afirmando. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, podría citar los 18 versículos, pero solamente voy a citar unos cuantos que nos aseguran esto que estoy diciendo. Dice que en el principio era el Verbo, es decir, en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios, es decir, desde la eternidad. Y todas las cosas por Él fueron hechas, o sea que también es, además, el Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y si no hubieran sido hechas por Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero continúa, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y las tinieblas no pudieron permanecer. Vale. Pero luego salto al versículo 10, porque hay mucho por el medio que no me interesa ahora poderlo, y no tengo tiempo tampoco para desarrollarlo. Y dice el versículo 10 que a lo suyo vino. Quiere decir que vino en primer lugar a los suyos, al pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, en su persona, porque es un modismo semita, a los que creen en su nombre es a los que creen en Él. Porque claro, podíamos creer en el nombre de Jesucristo, pero no en Él. Cuando dicen cuando los que creen en su nombre, está diciendo los que creen en Él, como nosotros ahora. A todos, dice que les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso podemos nosotros decir, y no lo puede decir la gente, aunque lo rezan por ahí, lo repiten y lo repiten sin darse cuenta, que Dios es nuestro Padre, porque nosotros hemos creído y creemos que Jesús es el Hijo de Dios, y hemos creído en Él, y hemos creído en su obra, y hemos creído que Él murió, y hemos creído que Él resucitó, venciendo a la muerte, y hemos creído que Él ha pagado la deuda que nosotros teníamos. Y dice en el versículo 14 de este mismo Evangelio que ese mismo Jesús, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No fue una cosa abstracta, habitó entre nosotros. ¿Y qué más dice? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que reiteramos, solo Cristo nos basta. Es el tema que estamos desarrollando. Solo Cristo nos basta. Y hay más textos, por supuesto. Esta mañana lo ha leído nuestro pastor, pero yo no se lo había dicho que lo leyera, es que lo ha leído porque el Espíritu lo ha llevado en esa dirección, que es lo de Filipenses 2, del 5 al 11, que dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Fijaros bien lo que va diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Seguimos diciendo, perdonad que lo reitere, pero es que es importante, solo Cristo nos basta. ¿Quién puede presentar esas credenciales? ¿Hay alguien más? ¿Las puede presentar Buda? ¿Lao Tse? ¿Las puede presentar Mahoma? ¿Las puede presentar alguno de los fundadores de religiones? Ninguna. Todos están en la tumba. Claro, nadie. Yo soy el camino, la resurrección. Nadie. Bueno, evidentemente. Estupendo. Gracias porque lo vas siguiendo. Bueno, y luego tenemos otros textos. Por ejemplo, Gálatas capítulo 1, los versículos 3 y 4, que él dice que se dio a sí mismo por nosotros. Para librarnos, se dio a sí mismo. Enfatizo eso. No es que nadie lo crucificara, que lo hicieron. No es que el pueblo de Israel lo rechazara, que lo hicieron. No es que el pueblo romano lo crucificara, que lo hicieron. Pero dice la palabra de Dios que se dio a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo malo. Es decir, de este presente siglo
de todo lo que hay desde su resurrección hasta su retorno, para librarnos del presente siglo malo. Pero luego añade una cosa importante: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. No lo hizo independientemente, sino que Dios ya lo tenía determinado y predeterminado desde la eternidad para que Él se ofrendara a sí mismo. Así que no necesitamos más que solo a Cristo. Y luego tenemos Primera de Timoteo, el capítulo 2, los versículos 5 y 6, que también son importantes. Estoy echando mano constantemente de las Escrituras porque, repito, si los reformadores fundamentaron su doctrina en la palabra de Dios, pues es lógico que dejemos hablar a la palabra de Dios más que nosotros. ¿De acuerdo? Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero lo importante es que dice que se dio a sí mismo por nosotros. Vuelve a lo mismo. Se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de este estado de corrupción, de pecado y de perdición que teníamos. Así que Él voluntariamente dijo: nadie me quita la vida. Él la dio para que nosotros la tuviéramos en abundancia. Según dice el Evangelio de Juan 10:10, dice que Él nos da vida y vida en abundancia, porque Él, que siendo la vida, la puso por nosotros en nuestro lugar y a nuestro favor. Y la quinta razón por la que creemos, afirmamos y seguimos proclamando que solo Cristo nos basta. Porque solo Cristo y solo en Él habita, lo hemos leído, no cité para que lo leyéramos simplemente para ponerlo ahí, pero nada más. Dice que en Cristo habita, según Colosenses 2, 9 y 10 y siguientes, en Cristo habita la plenitud de la deidad. ¿Y qué dice más? Y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos, no nos falta nada. No estamos a medias, salvados a medias, o un cuarto, o 3/4. No. Estamos salvados completamente y estamos completos. Tenemos todo completo en Él, porque estamos en Él, gloria a Dios, porque estamos en Él. No tenemos temor, porque sabemos que estamos completos en Él y Él es la cabeza, es decir, es el que gobierna y el que está en el control de todo y también en el control de nuestras vidas. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Dice, versículo 13, porque los otros están hablando, pero no quiero perder el hilo de la cuestión de lo que estamos meditando. Dice, versículo 13 del capítulo 2 de Colosenses: y a vosotros, y a nosotros, y a todos los demás, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. O sea que la misma vida de Jesucristo es la misma vida que nos ha dado a nosotros. No es otra diferente. Nos ha dado vida juntamente con Él. Cristo, que es la vida, nos la ha dado a nosotros y tenemos vida y vida en abundancia en Él. Y dice, amén, y perdonándonos todos los pecados, no unos cuantos, los pasados, los presentes y los futuros. Y no tenemos que ir a confesionarios y no tenemos que ponernos en manos de nadie, porque Él ha perdonado y nos perdona todos nuestros pecados, todos y cada uno de ellos, y solo Cristo nos basta. Así que si hay alguna persona en esta tarde que todavía no le conoce, yo le invito a que vaya a Él, a Cristo, porque Cristo tiene poder para perdonar, para dar la vida eterna, para perdonar todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. No quiere decir que nosotros sigamos pecando, pero si ya pecamos, abogado tenemos, como dice la primera de Juan, a Jesucristo el justo. Así que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Pero hay más. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta de los decretos? Nuestros pecados, pero era la ley de Dios que nos condenaba. Toda la ley de Dios nos condenaba, desde el principio hasta el final. Pues ese acta de los decretos era como todos nuestros pecados estando allí escritos. Él ha anulado ese acta, la ha quitado del medio y la ha clavado en la cruz. Es decir,
allí quedó saldada para siempre toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones y todo lo que hemos hecho y hacemos y haremos. Él lo ha pagado, gloria a Dios. A Él lo ha pagado todo. Ha anulado ese acta de los decretos. Y si está anulada, quiere decir, como dice en otro lugar, que nuestros pecados han sido echados al mar, echados en lo profundo para que nunca más vengan y nunca más pueda Dios de alguna manera sacárnoslo. ¿Por qué? Porque anuló este acta. Y si ya no está el acta, ¿quién nos va a condenar? ¿Dónde está ese acta que nos condenaba? En ninguna parte. Cristo la ha anulado con su muerte y con su resurrección. Y sigue. Y despojando a los principados y a las potestades, quiere decir, según Hebreos 4:12 dice que nosotros estábamos con el temor de la muerte porque habíamos transgredido todos los mandamientos de Dios. Pero aquí lo que está diciendo es que Él ha quitado del medio todo eso. Dice que anulando el acta de los decretos y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No es que solamente los anulara, que es verdad, sino que triunfó sobre ellos. Hubo una lucha, como en las batallas, y tenía que haber un vencedor, tenía que haber un victorioso, y ese fue Él. Venció al enemigo, venció a la muerte, venció al pecado, venció al demonio, venció a los enemigos, venció al mundo, y todo está anulado, y todo está saldado, y todo está, digamos, exhibido públicamente en la cruz. Consumado está. Por eso nosotros, cuando predicamos el Evangelio, y ahora también lo estamos haciendo, decimos, ve a la cruz de Cristo, porque allí hay consuelo, hay perdón, hay salvación, hay restauración, hay renovación, hay vida. ¿Por qué? Porque allí Él anuló el acta de los decretos y lo exhibió públicamente, como queriendo decir, ya nadie puede traerlos a nuestra mente ni ponerlos delante de nosotros, porque ya están borrados para siempre, y públicamente se ha declarado que Cristo ha anulado toda ese acta y nada ni nadie nos puede acusar. Por eso dice Romanos, ¿quién nos acusará delante del Señor? ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, etcétera, etcétera. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que os dejo con esta consideración. Tenemos razones suficientes basadas en las Sagradas Escrituras, y esa es nuestra experiencia, que solo Cristo nos basta. Porque solo Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Porque solo Él nos pudo sustituir en la cruz del Calvario. Porque solo Él pudo pagar la deuda que nosotros debíamos. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Así que todo está saldado, todo está consumado, todo está finiquitado, y ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así que solo Cristo nos basta, solo en Él creemos, solo en Él confiamos y solo en Él perseveramos. Y no necesitamos nada ni nadie más, porque Él ha satisfecho todas las demandas de la justicia divina, y la justicia que Él pagó nos ha sido imputada a nuestro favor, y ahora sí que podemos decir, gloria a Dios, y además es nuestro Padre y podemos acudir a Él, porque Él nos escuchará, porque somos sus hijos, y todas las promesas, Cristo en mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pongo fin con lo de Nieves. Que el Señor nos bendiga.